Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia.com y bienvenidos a una nueva retransmisión en riguroso directo desde nuestra multiplataforma. Estamos en este momento activos para todo el planeta desde Twitter, desde Facebook, desde Twitch, Vaua Live, Odyssey, YouTube y otras muchas más. Así que si queréis disfrutar cada día de todo el contenido que aquí se comparte y acceder a la información consciente que se regala en este espacio, podéis suscribiros a esas redes sociales y seguirnos también en esos canales de Mindalia. Bueno, os doy la bienvenida en un nuevo directo y en esta ocasión que nos acompaña Verónica Martínez. Ella viene a hablarnos de registros akáshicos, cómo vamos a conectar con nuestro propósito. Os cuento un poquito a qué se dedica Verónica. Ella se dedica a la terapia y formación transpersonal. Imparte cursos para el aprendizaje de la canalización espiritual y guía a mujeres a conectarse con la intuición femenina para que desarrollen sus habilidades psíquicas. Bueno, pues ella ya está preparada conmigo aquí al otro lado. Además es una paisana mía y es un honor para mí poder darle la bienvenida a Mindalia. ¿Cómo estás, Verónica? Bienvenida. Hola Laura, bienvenida. Muchas gracias y sobre todo ¿no? qué feeling, ¿no? De repente nos toca juntas y estamos prácticamente viviendo súper cerca. Yo de Huelva y ella viviendo allí también, así que nada, como en casa estamos. Justo así quiero que te sientas, Verónica, que te sientas en casa, ¿vale? Son las puertas abiertas para ti en esta plataforma. Y bueno, vamos a recordar muy rapidito a la gente que nos va a acompañar en este directo al otro lado de la pantalla también, que pueden participar con nosotras en el directo a través del chat. Ahí voy a estar recogiendo las preguntas, las dudas, lo que quieran compartirnos y luego yo te estaré transmitiendo todos esos mensajes de nuestros amigos que nos visualizan, ¿no? Y que son nuestra audiencia que nos acompañan. Aunque no los tengamos presentes, también están ahí con nosotros. Vamos a arrancar, Verónica, vamos a hablar del propósito, ¿no? Del propósito del alma. ¿Todo el mundo tiene un propósito? Pues yo diría que sí, es más, yo certificaría que sí. Yo creo que todo el mundo cuando viene aquí, sobre todo las personas que están ahora mismo conectando con nosotros, tendrán una inquietud espiritual y sabrán que cuando nosotros entramos en esta vida, encarnamos, hay un plan, ¿vale? Que ya está trazado. Entonces, nosotros cuando estamos conectando con ese propósito, realmente lo que estamos haciendo es como abrir las puertas al despliegue evolutivo de la conciencia. Es como, por ejemplo, cuando tú estás siendo muy pequeñita y mamá te está viendo que se está desplegando algo en ti que nace de ti, que no está para nada intervenido y que de alguna manera es importante que eso se siga desplegando. Pues cuando nosotros estamos hablando de propósito es justamente eso. Hay algo importante que la persona, que el individuo tiene que hacer y que tiene que sentir el desarrollo y el despliegue para que su conciencia y que toda la humanidad vaya creciendo. Así es lo que yo siento que es el propósito álmico, el propósito vital, pero ya poquito a poco iremos como un poco desarrollando esta idea. Dime, Laura. Claro que sí, vamos a ir profundizando muy poquito a poco en ello. Bueno, vamos a hablar, ¿no? De ese propósito álmico. ¿Cómo vamos a identificar el propósito álmico y cómo podemos acceder a él, ¿no? Tú dices que, bueno, que todo el mundo, que crees que todo el mundo lo tiene, pues vamos a desarrollar un poquito la idea de cómo llegamos hasta él. Uh-huh. Pues desde mi experiencia, porque todo lo que cuento es una experiencia mía que ha sido vital, que también ha sido desde el mirarme en un lugar que no tenía nada que ver con esto, no tenía nada que ver con el desarrollo espiritual transpersonal para nada, pero sí que voy sintiendo con la experiencia que hay una misión, hay un propósito que se me va abriendo poquito a poco. Cuando me hablas de cómo acceder, para mí lo importante de cómo llegué yo aquí fue justamente porque me empecé a trabajar primero personalmente y después sentí que necesitaba dar un salto, mi conciencia quería más, y cuando hice ese salto, la evolución de mi persona pues se quedó como, aquí hay algo más, aquí hay algo que yo tengo que tocar y que tengo que acceder. Para mí fueron los registros acásicos, por eso el título de registros acásicos, cómo conectar con el propósito. Y precisamente porque para mí los registros llegaron a mi vida para abrirme en canal, y nunca mejor dicho, para abrirme un canal y en canal, y sentir que la vida no era esta 3D, no era este plano, sino que había dimensiones vibracionales que eran muchísimo más pues elevada o ascendida, donde la información de nuestra alma, de nuestra propia energía, se expandía y podíamos conectar con ello.
Cuando una persona accede a esos registros, que no son más que la energía nuestra existencia, la evolución de nuestra energía, de nuestra alma a lo largo de los siglos y siglos, pues me di cuenta que cada persona cuando encarna en una vida en concreto hay un propósito y que ese propósito muchas veces es evolutivo, es decir, no tienes un propósito en esta vida y de repente en otra vida tienes otro. Normalmente hay como una especie de unificación, hay como un hilo conductor y tiene mucho que ver con las capacidades que hemos adquirido, con los dones y los talentos que hemos desarrollado y que se han activado vida tras vida para que de alguna manera quede como que la conciencia va desplegándose poquito a poco hasta llegar pues como a un aprendizaje mayor. Entonces, cuando conecto con los registros acásicos o conectamos con los registros acásicos, podemos hacer esa pregunta abierta. ¿Para qué estoy yo aquí? ¿Qué he venido a hacer? ¿Qué siente mi alma que tengo que transitar, que tengo que sobreponerme, que tengo que evolucionar? Y todas esas preguntas son contenidas en tu registro, en la identidad de tu alma. Es decir, que por lo que voy entendiendo aquí contigo, ¿Sí? ese propósito no es una casualidad, ese propósito nos viene dado, ¿no? De todas nuestras, digamos, vidas pasadas o todo lo que hemos vivido en otras dimensiones. Muy bien, vamos a identificar, a ver, porque hay mucha gente que cree que propósito, Verónica, es lo mismo que una profesión o es lo mismo que una vocación. ¿Qué diferencia tenemos ahí que podemos puntualizar entre estas cosas? Pues yo diría que el propósito te viene como impreso, es como una impregnación energética que tú tienes como desde que tú naces, tienes una impronta que en tu vida va un poco desplegándose poquito a poco y te vas dando cuenta de cuáles son esas puertas o esas ventanas a la conciencia, a la evolución de tu conciencia. La vocación creo que es como el camino por el que tú puedes desplegar pues toda esa, o sea, por lo que se hace accesible ese propósito. Por ejemplo, una persona que tenga, por ejemplo, en mi caso sería, yo cuando tuve 28 años, 30 años, se me empieza a abrir la parte intuitiva, el tercer ojo, ¿vale? Y empiezo a sentir como que hay una información que no es de esta dimensión, que voy captando, que voy canalizando, y se me abre pues un mundo completamente distinto a lo que yo estaba acostumbrado a vivir y a sentir. ¿Qué pasa? Que esa capacidad psíquica ya estaba abierta en mi conciencia. Es decir, yo en otras vidas, ¿vale? Ya he ejercido, ya he tenido el dominio de esta capacidad que todos tenemos, pero que es verdad que hay gente que la tiene más desplegada que otra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la vocación simplemente viene a abrir el camino con tus dones, con tus talentos, con tus habilidades, aquello que ya el alma trazó. Por lo tanto, cuando tú estás conectando con tu propósito, también estás conectando con tu vocación. Y una persona que se alinea con el propósito, se alinea también con la vocación. Es decir, cuando hablamos de que el propósito no tiene que ser algo dificultoso, algo como que conecta mucho con el esfuerzo o que conecta mucho con que da miedo, en realidad no tendría por qué, porque o sea, están trazados desde habilidades. Es como si estuviesen tocando los botones que para nosotros es muy sencillo activar, porque ya lo tenemos. Vienen con nosotros desde hace mucho tiempo. En nuestro ADN, ya no solamente el ADN familiar, sino también el multidimensional. Traemos una cantidad de información que referimos a esta vida y que podemos de alguna manera amplificarlo y como desmoldarlo para que se despliegue aquí en esta existencia. Entonces, para mí es tan importante que esté alineada mi propósito con mi vocación, porque todo será fluido, todo será fácil, todo será pues, como muchísimo más expansivo. Cuando una persona está conectando con su propósito a partir de su vocación, todo le viene muchísimo, en realidad le diría, todo le viene dado. Y cuando no le viene dado, yo diría que es porque todavía el alma está teniendo unos aprendizajes personales que todavía no está trascendiendo, no lo ha transitado. Y esto se realiza muchas veces con ese trabajo personal o transpersonal que la persona necesita.
porque hay cargas ancestrales, porque hay comportamientos o apegos emocionales que están como trabando esa evolución, porque hay miedo, porque hay muchísimos traumas que se tienen que de alguna manera solucionar antes de que todo este despliegue evolutivo se cargue sobre ti. De alguna manera, yo siempre digo como que nosotros estamos constantemente recibiendo información de la nube, ¿vale? Y nuestro procesador, ¿vale?, va procesando la información dependiendo de cómo yo estoy, de limpia energéticamente, de abierta energéticamente y de disponible. Cuando yo estoy demasiado atada a la materia, a lo material, o yo estoy demasiado conectando con la mente, con los miedos que yo tengo, con los traumas que yo he vivido, ¿qué es lo que ocurre? Que mi despliegue no se puede revelar, porque estoy mucho en esta densidad. Cuando el alma está demasiado denso, no puede recordar, no puede de alguna manera descifrar. El propósito no se puede revelar porque tú estás demasiado ocupada en cosas que son demasiado humanas. Que es verdad que nosotros venimos aquí a vivir una experiencia única y humana, pero sí que es cierto que nosotros tenemos una parte de divinidad, una parte que venimos también aquí a materializar. Muchas veces se nos olvida, y se nos olvida por esas capas de inconsciencia que de alguna manera tapan o no nos dejan revelar todo ese propósito que el alma ya traía. Y es una pena, ¿no? Como sentir que ese propósito no se está revelando, no se está manifestando. Es una pena sentir que te bajas de esta vida y que evolutivamente tampoco has hecho tanto trabajo. No es trabajo, en realidad no es trabajo, sino no te has desplegado tanto. Como si el ADN tuviese todas sus hebras como totalmente contenidas y no se hayan podido desplegar poquito a poco, porque tú has estado siempre con la atención puesta en la materia. La materia forma parte del individuo, pero también hay muchas dimensiones, hay mucho mundo detrás de la parte material. Así que yo animo a la gente que conecte precisamente con que pueda acceder a este propósito y que se alinee con su vocación, porque será como una vida muchísimo más fluida y sobre todo no está enmarcada en el esfuerzo, sino está enmarcada en la expansión, en el despliegue de la conciencia. Gracias, Verónica. Bueno, no sé si puedo pedirte también para que, digamos, podamos dar un ejemplo, ¿no? Aquí a pie de calle, a pie nuestro, de lo que sería, por ejemplo, un propósito en concordancia con esa vocación. Si nos puedes poner un ejemplo como trae ese propósito álmico en concordancia con la vocación. Vale, pues, por ejemplo, hay personas, y está guay que me digas esto, porque así abro un poco el espectro de qué es el propósito vocación. Muchas veces, cuando hablamos de propósito de vocación sobre todo, lo conectamos con la parte laboral. Pero es que la parte laboral o profesional a veces que no tiene que ver con nuestro propósito. Hay veces que no está tanto conectado hacia afuera, es decir, hacia la propia humanidad, sino hacia tu sistema familiar. Por ejemplo, hay personas que cuando yo canalizo, le hago lecturas acásicas, muchos de los propósitos que tienen, ¿vale?, tienen que ver con el desplegar evolutivamente a la familia. Es decir, la familia ha tenido como muchísimos bloqueos, obstáculos, situaciones que han desviado toda esa evolución, y el alma viene a encarnar y de alguna manera a redirigir o encauzar pues todas esas trabas que familiarmente se han desarrollado a lo largo de los siglos. Entonces, cuando tú me preguntas un ejemplo sobre alguien que tenga un propósito y lo alinee con la vocación, pues podría ser, por ejemplo, una persona que tiene el propósito de sanar, ¿vale? Vale, pues esa sanación muchas veces no tiene que ver con sanar a ser médico o ser terapeuta. A lo mejor no tiene que ver con eso. Está sanando a lo mejor a través de la música, está sanando a lo mejor de una magnífica gastronomía, está sanando con el canto de su vibración. Es decir, muchas veces estamos relacionando, y en el mundo espiritual esto se da mucho, que la vocación está conectada mucho con términos morales, en el sentido, tenemos que ayudar al humano, tenemos que ayudar a la pareja, tenemos que ayudar a la familia, pero la ayuda se hace de muchas maneras. Entonces, el propósito puede ser sanar,
pero se sana en el plano denso, se puede sanar de muchas maneras que no sea como el ámbito curativo o clínico o lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? en el terreno espiritual del crecimiento personal, transpersonal, evolutivo. ¿Cómo se alinea un plano, o sea, un propósito álmico con una vocación? Pues sobre todo teniendo claridad mental. Y mental no significa racional ni cognitiva, significa una claridad de inteligencia intuitiva, es decir, abrirte a la intuición, abrirte a los dictados del corazón, abrirte a una mente superior que te está diciendo, que te está marcando un poco las pautas y el camino, y sobre todo también todas las piedras que tienes que quitar para llegar a esto. Cuando una persona está alineada, propósito, con vocación, significa que está abierta energéticamente, sobre todo con la glándula pineal, con la recepción de una información de otra dimensión, y está alineando toda esa información con este plano. Y esto lo que genera es evolución. Nosotros venimos aquí a evolucionar la conciencia, es la fuente que quiere vivirse a través de nosotros. El ser está como manifestando pues toda esa esencia a través de todos los hechos, de las actuaciones, de todos los comportamientos, de todos los trabajos, vocaciones que estamos teniendo. Entonces, es tan importante alinearnos con eso que ya trazamos antes de encarnar, que así, de alguna manera, nos sentiremos como trabajo bien hecho, ¿no? Cuando una persona se muere, hay diferencias entre una muerte consciente y una muerte inconsciente. Cuando ha habido una muerte consciente, el espíritu, el alma, cuando se despliega del cuerpo, se siente como el trabajo está bien hecho. He alcanzado pues mis propósitos, ¿no? mis objetivos vitales álmicos. Sin embargo, una persona que no ha vivido conscientemente en muchas ocasiones se queda confundido porque no hay claridad, no hay una energía que esté direccionada para alineada con lo que ha venido a hacer. Y ahí viene la confusión, ahí viene lo que en muchas ocasiones se decía como estás como en el purgatorio o estás como en el limbo. Es una situación de no estoy sintiendo la coherencia entre lo que mi plan evolutivo pedía, o pedí yo, efectivamente, y lo que se ha dado. Entonces, genera mucha confusión. Sí. Bueno, pues aclarado esto, ¿no? Y diferenciado ya esa alineación, pero diferenciado propósito de vocación, vamos a entrar a hablar de los registros akáshicos. Lo has mencionado muchísimo a lo largo de toda la charla y bueno, entiendo que es una herramienta que a ti te ha ayudado personalmente también a activar, ¿no? ese propósito. ¿Cómo ha sido tu conexión con los registros akáshicos? Pues para mí la verdad que fue algo maravilloso, sobre todo porque se me manifestó de forma como muy contundente. Supongo que las personas que me están oyendo y han conectado con su registro o con los registros de la otra persona, posiblemente hayan sentido algo parecido, que es como si se te abriera una brecha, ¿vale?, de conciencia y de información, que de repente empiezas a ver la vida desde otro ángulo, desde otro espacio, desde otro lugar, y te comienzas a sentir como más compasiva, más sabia. Sobre todo para mí los registros acásicos y el acceder a ellos me dieron una sabiduría que jamás podría haber entendido que tenía. Sobre todo porque estaba muy en la mente, era todo como muy racional, también estaba muy en el control. Sin embargo, cuando conecté con los registros acásicos me di cuenta de que el lenguaje de la dualidad está fuera de lugar y empiezas a entender toda la vida, todas tus vidas, todas las situaciones que has pasado, las empiezas a entender desde otro lugar, donde ya no hay moral, ya no hay juicio, hay siempre un aprendizaje. Me acuerdo de una maestra mía que me decía, la conciencia no tiene error. Y yo, conforme voy abriéndome más al camino de la espiritualidad y de los registros acásicos, me doy cuenta efectivamente de que la conciencia no tiene error. Y siempre que conectamos con ella hay un mensaje claro. El caso es que muchas veces nosotros no queremos escuchar porque nos da miedo, porque a lo mejor nos está zarandeando, nos está diciendo que tu camino está necesitando una dirección diferente o está de alguna manera hablando, ¿no?, de que necesitamos como reestructurar o hacer cambios en la vida, que eso
hace como que muevan muchas de las piezas de tu propia vida, ¿no? Entonces esa movilización energética muchas veces pues nos intenta desconectar, pero muy al contrario, cuando la conciencia emite la información de querer movilizar es para nuestro bien. Y el cambio siempre, siempre, siempre digo en todas mis terapias, en todos mis cursos, el cambio siempre es evolutivo, no es involutivo, siempre trae un beneficio. Entonces, cuando se accede a los registros acásicos, justamente es para que nos dé esa conexión con toda la información, con todo tu 360 grados. No estás viendo solamente la parte frontal, la parte analítica, la parte cognitiva, estás viendo toda una dimensión donde toda la información de ti está proyectada ahí. Simplemente necesitas como bajar, como descargar esa información e impregnarte de esa energía para que tu cuerpo, para que tu biología, para que tu sistema interno vaya un poco como evolucionando y como abriendo caminos que sin estar conectada con los registros acásicos te costaría muchísimo trabajo y también mucho tiempo, muchos años de terapia. Una de las cosas que yo he sentido al acceder a los registros acásicos ha sido que evolutivamente, personalmente y transpersonalmente, los saltos cuánticos, los saltos de conciencia se dan muchísimo más aceleradamente, pero muchísimo más. Podemos decir, Verónica, que los registros akáshicos son entonces una herramienta que podemos tener al alcance de nuestra mano para identificar nuestro propósito. Por supuestísimo. Para mí, desde luego, ha sido como mi bandera. Hay también otras técnicas que también utilizo, sobre todo siempre que conecto con mis alumnos, siempre les digo que para mí lo importante de la accesibilidad a los registros acásicos, el paso previo es aprender a meditar o aprender a conectar con marcar una intención muy clara, una atención sostenida y relacionarse con un lenguaje compasivo. Para mí esas son las 3 maestrías que se tienen como que desplegar al conectar con los registros acásicos. Entonces, lo primero, una marcada intención. Intencionar sobre las cosas hace que sea como una técnica súper eficiente para que el propósito sea descargado, sea bajado de otros planos vibracionales a tu presente, a tu día a día. Y después una atención sostenida. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra vida está como marcando muchas motivaciones externas que nos desvían de nuestro propósito. Por decirlo de alguna manera, todos esos estímulos externos muchas veces lo confundimos con información que llega a nosotros, pero hay veces que es un desorden y es como, por decirlo de alguna manera, es como se disipa esa energía contundente de firmeza que está descargada en la accesibilidad de los registros acásicos, se diluye, porque no estás teniendo la atención plena, la atención sostenida sobre cuáles son los propósitos, cuáles son los aprendizajes que tu alma ha venido a hacer. Con lo cual es muy importante intencionar, tener una atención sostenida y después relacionarte con la sabiduría, con el lenguaje del alma, que es la compasión. Si no hay compasión, estamos todavía en el mundo, en una mente dual, en un juicio, en una estructura moral muy rígida, que no nos puedes decir, que no nos puede abrir a la conciencia de qué planes, qué maestría, qué experiencia, qué aprendizaje trae tu alma por abrirse, por conocer, por transitar, por aprender. Entonces, sí que me parece muy importante como acto previo la parte meditativa y después también la limpieza energética. Súper importante. Cuando una persona no está limpia energéticamente, su disponibilidad energética no está. Es como si me piden a mí una lectura acásica cuando estoy con gripe. Pues, ¿qué pasa? Que mi sistema no está disponible. Está muy bloqueado y está de alguna manera como relacionándose con otra capa de la realidad que no está pudiendo abrir y manifestar otras realidades. Con lo cual, cuando mi energía está densa, ¿vale? Cuando estoy sintiendo mucho la tristeza, la rabia, la envidia, los celos, ¿qué es lo que ocurre? Que mi energía, que mi frecuencia va bajando y yo no puedo conectar con planos de conciencia superiores porque de alguna manera está haciendo que mi alma o que mi conciencia esté densa y no pueda aspirar a otra carga informacional con mayor vibración. Por lo tanto, la limpieza energética es súper importante.
Y después las lecturas energéticas. Cuando te leen energéticamente, ya sea a través del aura, a través de lecturas akáshicas, todo esto evoca o imprime una energía, una frecuencia vibracional de alta vibración, con lo cual, ¿qué es lo que pasa? Que tú cada vez estás como más abierta, tu carga energética está más predispuesta a sostener información de alta vibración que tiene que ver con tu propósito. Tu propósito tiene que ver con sostener una alta vibración constantemente. Y esto es lo que nos pasa, que nos desviamos del camino, porque hay muchos estímulos de fuera y hay muy poca introspección de dentro. Qué interesante, ¿no? Que si estamos en una baja frecuencia vibratoria no podemos conectar y nos cerramos ahí ese canal muchas veces. Bueno, vamos a hablar también, ¿no? Aparte de todo esto que has venido a transmitirnos sobre nuestro propósito dálmico, y hablábamos de esos registros akáshicos, tú justamente te dedicas a ello, ¿no? Te dedicas a la terapia a través de los registros akáshicos y has desarrollado un curso de registros. Cuéntame un poquito más porque no sé exactamente cuándo va a empezar, cuándo va a tener cabida este curso, cómo lo vas a llevar a cabo, si a través de alguna plataforma o lo vas a hacer de manera presencial. Tú me cuentas un poquito más sobre ello. Vale. Pues mira, los cursos que hago son siempre bajo el paraguas de los registros akáshicos, pero sí que le doy un toque personal. Sobre todo porque desde mi punto de vista, la conciencia evoluciona y también los registros akáshicos tienen que evolucionar. Cada maestra imprime un sello, una impronta energética y yo imprimo el mío. Para mí es muy importante que los registros akáshicos nivel 1 tengan una conciencia bastante explícita de cómo desarrollar la intuición y no solamente trabajar los registros acásicos con preguntas, sino también a través de despertar la intuición con herramientas como podrían ser proyectivos, la conexión con los campos mórficos, la limpieza energética, la activación de la glándula pineal. Es decir, para mí es muy importante que la persona vaya en grado, ¿vale? Como que en gradientes, alcanzando un despliegue o un desarrollo, una activación de esas capacidades psíquicas. Con lo cual, el primer curso que doy, de Despierta la Intuición, es ahora, creo que son dentro de 2 semanas, no me acuerdo bien, porque cada mes o algo así voy teniendo cursos, mes o mes y medio, siempre voy desarrollando cursos de formación. Pero este en concreto, de Despierta la Intuición, empieza en el último de abril, el último de marzo, creo que, ¿vale? El segundo nivel lo mezclo, conecto registros acásicos 1 y 2 y lo mezclo porque para mí es muy importante el aprendizaje de la canalización. ¿Cómo se canaliza? ¿Cuál es el método, desde mi experiencia, cuál es el método que puedes de alguna manera conectar con una facilidad a la hora de descargar la información? ¿Y cuáles son como las pautas, ¿vale? O como los paradigmas en donde yo me sostengo para que la persona tenga una metodología fácil y accesible para que esa información llegue rápido y no nos frustremos, ¿vale? Entonces, ese segundo nivel sería de aprender a canalizar. Y el tercer nivel que tenemos, ¿vale? Es de sanación energética. Es como se mezcla más la intervención psíquica, la cirugía psíquica, limpiezas energéticas y se vaya abriendo el camino para la maestría. El tercer nivel no lo conecto con la maestría porque siento que la persona necesita desarrollar muchísimo sus capacidades psíquicas. Antes de ser maestra, tú tienes que tener como muy bien abierto el canal y sobre todo sentirte muy segura, confiada. Entonces, para mí esa evolución se hace a lo largo de por lo menos 1 año o 2 años. Por lo que desde el primer nivel hasta el último, pues hay mucho tiempo en que la persona se va despertando, va interaccionando, va aprendiendo, hasta que su canal se vea como limpio, consolidado, estable, y pueda ser ahora como ese pilar ¿no? Esa brecha energética o esa brecha de luz o pilar de luz para dar también luz a los demás. Pero son como esos grados, ¿no? Esos grados evolutivos. Y después las terapias que realizo, ¿vale? Tienen mucho que ver con esta parte de los registros acásicos porque las terapias son transpersonales
le llamamos mapa evolutivo de la conciencia y siempre tiene que ver con un lenguaje canalizado, es decir, la persona siempre va a estar con los ojitos cerrados y conectando con un acto muy introspectivo donde por mi parte yo voy canalizando información que está entrando en el campo electromagnético de la persona y ella también desde su forma, desde su inteligencia intuitiva va a poder descargar mucha información que hasta ahora tenía ahí como muy bloqueada o muy silenciada o ni siquiera la tenía en latencia pero no se estaba activando. Y con la terapia lo que se hace, con la terapia que yo realizo, lo que se hace es que se hace una toma de conciencia de planos de profundidad y de toma de conciencia de qué es lo que te está pasando, cuál es el origen y accedemos a vidas pasadas, a vidas paralelas o de donde la información sea rescatada. Pero no se trabaja solamente desde nuestro presente, sino desde donde está ocasionado ese bloqueo, esa frustración, y también se trabaja muchísimo con los talentos, las habilidades, el despertar de la activación de los dones, de las capacidades psíquicas. Todo esto entra como en un pack donde la terapia de alguna manera viene como a fortalecer el sistema interno de la persona y la seguridad y la capacidad de autoestima, ¿no? de quererse y de habitarse, ¿no? Que muchas veces no nos estamos habitando, estamos aquí. Y yo necesito como que la persona entra en la sensibilidad, en el sentir, en el por qué estoy aquí, de dónde vengo, de dónde soy, cómo puedo estar aquí más consciente, más expandida. Y estos son como pues más o menos mis dos pilares, ¿no? Donde yo me baso para mi evolución y para la evolución de las personas que están conmigo, claro. Muchísimas gracias, Verónica. Te deseamos muchísimo éxito con tus proyectos personales y como especialista. Yo voy a recordar también aquí, para incidir un poquito más, que si nos están viendo desde la plataforma de YouTube, en la cajita de descripción también aparecen tus redes, aparece toda la información sobre ti, así que ahí también pueden encontrarte de manera mucho más directa y más sencilla. Vamos a arrancar la parte de preguntas, si te parece. Voy a saludar primero a toda la gente que nos saluda desde Nueva Jersey, desde Perú, desde Barcelona, Uruguay, Colombia, Paraguay y también México. México siempre presente aquí en nuestros directos. Como te decía, Verónica, vamos a arrancar desde España con la pregunta que nos lanza Rufi. Rufi nos dice qué diferencia justamente hay entre hacer un curso para aprender a abrir los registros a que se te abran de manera natural, como te ha pasado a ti. Vale, qué buena la pregunta, Rufi. Pues mira, la diferencia no es ninguna, simplemente es que todo el mundo no está en un nivel de receptividad de que esa información le llegue. Cuando nosotros estamos haciendo un curso de registro acásico, en realidad estamos poniendo un marco, estamos poniendo un contexto, pero esto es natural. Las capacidades psíquicas se nos abren, las tenemos. Lo que pasa es que es verdad que nosotros cuando entramos, encarnamos, es verdad que tenemos actitudes, habilidades y capacidades que están muy abiertas ya de entrada. Entonces, es normal que a una persona que tenga esa habilidad ya muy abierta, de repente pueda conectar con su registro. Cuando la persona no tiene esa puerta o esa ventana ya tan abierta, hay esa posibilidad de despertar, de desarrollar, de activar las capacidades psíquicas a través de formación. Pero yo siempre digo en los cursos que la persona que viene a formarse no es, o sea, las personas que se forman no son las únicas que están conectando con los registros acásicos, ni muchísimo menos. Ahora sí, te da simplemente un marco, también un campo de seguridad donde tú estás sintiendo a través de una guía que te va como asesorando cuáles son las dimensiones que tú estás tocando a la hora de bajar la información y cómo la información es más accesible para ti desplegarla. Pero cuando una persona ya tiene desplegado el canal, bienvenido. O sea, no hace falta tener un curso de formación, ni muchísimo menos. De hecho, el curso de formación es algo como está como muy estereotipado, porque no es una formación. En realidad es un recordar. Tú estás recordando. Yo con la habilidad de saber orar, saber transmitir mi comunicación, estoy trasvasando, estoy transfiriendo una información, pero no estoy formando. En realidad estoy activando energéticamente vuestras capacidades, que ya están, simplemente es una activación. Disculpa, Verónica, no sé si lo indicaste previamente, nos preguntan por aquí si el curso tienen que hacerlo de manera presencial o lo pueden hacer también online.
Perdona. No, el curso será online. Todos los cursos que yo imparto hace ya bastantes años los doy online, ¿vale? Entonces, cualquier persona que quiera acercarse, de hecho, intento ser como más generosa a la hora de poner los horarios para que Latinoamérica pueda tener, pueda tener más accesibilidad a hacer los cursos de formación, porque es verdad que muchas veces los horarios que ponía eran muy difíciles de acceder a la parte de Latinoamérica, y entonces ahora pues intento que la accesibilidad sea mayor, ¿vale? Y intento hacer un equilibrio entre horarios españoles y horarios latinoamericanos. Así que sí que los cursos se hacen online, con la plataforma Zoom, de hecho. De acuerdo, pues hechas las aclaraciones, continuamos con otra pregunta más. Nos vamos con, no nos deja su nombre, nos deja su nickname, la Mishi, desde Paraguay. Nos dice, ¿cuáles son las señales de que estoy alineada con mi propósito? Vale, muy buena pregunta. A ver, las señales de que estás alineada con tu propósito es, sobre todo, que no hay dificultad. Y hablo de dificultad porque en realidad es como algo fácil. Es verdad que muchas veces cuando conectamos con algo que dice, jolín, sí, yo estoy conectada con mi propósito, pero hay como intervenciones que te dificultan el camino. Sí, pero hay un deseo y un anhelo interno que te hace ir hacia adelante sin esfuerzo. Es algo como que te pulsa, es una activación. Muchas veces, cuando estamos, imaginaros, en un trabajo, en una profesión que puede ser muy abundante, sin embargo, me levanto, voy a trabajar o voy con esa y digo, que me carga mucho. Sin embargo, cuando tú estás alineado con tu propósito, es algo que tú lo haces desplegadamente. Hay una parte expansiva. Yo creo que la clave fundamental es que no hay esfuerzo, hay como un dejarte llevar, como si tú fueses una marioneta y te estuvieses dejando llevar. Es mucho más fácil, la fluidez es mayor y el esfuerzo es menor. Yo, por ejemplo, puedo estar aquí y puedo estar con un montón de cosas en la cabeza, me pueden ir mejor o peor, pero siento que hay algo que va, y sobre todo va desde tu corazón, desde el centro energético de tu corazón y tu plexo solar. Muchas veces siempre digo, mira, ve cómo está tu plexo solar y tu corazón. Si está contraído, hay algo que tú estás conteniendo y estás como generando dificultad a que tu propósito se abra. Cuando tu propósito está abierto y estás alineado con ello, tu plexo solar, tu vientre, tu corazón está como más abierto, es decir, te pulsa. Yo siempre digo muchas veces, es un impulso vital, es una pulsación que va sin nada, como aquel que se enamora de una persona y dice, ostras, yo no sé por qué me estoy enamorando, pero hay algo que te lleva. Pues la alineación con el propósito es algo parecido, me está llevando, y la vida se encarga de colocar a un sistema para que tú vayas fluyendo en él. Cuando las cosas son muy difíciles, tú estás empeñada, pero las cosas no salen, di tú que no estás muy alineada o que tienes que reajustar tu propósito. Gracias, Verónica. Continuamos, nos vamos hasta México con la pregunta de Norma Villarreal en la plataforma de YouTube. Nos pregunta si al tener acceso a nuestros registros akáshicos se limpian vidas pasadas y así podemos conectar más fácil con nuestro propósito. Dice, saludos para todos, saludos Laura, saludos Norma. Vamos a ello. Muy bien, guay. Sí, por supuesto que sí. Cuando tú accedes a los registros akáshicos, estás accediendo a todas tus memorias. Hay memorias que obstruyen el proceso, obstruyen el propósito. Cuando tú conectas con ello, conectas con esas memorias, hay un entendimiento y a nivel vibratorio hay como una especie de desenvolvimiento de una energía que estaba ahí condensada y que estaba encapsulada. De alguna manera es como si esa información estuviese imantada en tu campo electromagnético y cuando tú accedes a esa información se desmagnetiza. Desmagnetizar aquella memoria es que tu propósito esté más abierto, que tú de alguna manera te puedas alinear más fácilmente con ello, porque las capas de energía densa, de energía enredada que están alrededor de ti, están desapareciendo. Tu nivel vibratorio es más alto, tu emoción o tu emocionalidad, tu mente estará más clara, estará más abierta y tú estarás conectando con una información con muchísima mayor calidad y con muchísima más información. Es decir, es como hay un horizonte mayor en esa información que hace que
que puedas conectar con mayor facilidad con tus propósitos, porque todas esas memorias que están inundando, que están densificando tu ser, ¿vale? Se están yendo, se están desimantando, ¿entiendes? Muy bien, Verónica, vamos a por la última pregunta a la que podemos dar cabida aquí esta tarde. Nos vamos con Fiorella Cárdenas desde la plataforma de Facebook. Nos pregunta desde Perú. ¿Es parte de la sanación del alma sentir cada día, conectar con paz interior y querer conservarla practicando muchas herramientas desde aprender, terapias holísticas y desde ahí conectar con nuestro propósito? ¿Qué nos puedes decir acerca de esto? Vale, repíteme el principio de la pregunta, que no lo he entendido Sí, bien. justo porque no sabía si lo afirmaba o lo preguntaba, nos pregunta. Es una pregunta ¿Vale? completa, nos dice, ¿es parte de la sanación del alma sentir cada día, conectar con paz interior y querer conservarla practicando muchas herramientas desde aprender terapias holísticas y desde ahí conectar con nuestro propósito? Sí, es parte de la sanación. Ahora, yo te invitaría a la que me está preguntando, yo te invitaría a que cuando la persona está entrando en un proceso de sanación, hay una, desde mi punto de vista, ¿vale? Hay una parte que también a nivel espiritual hay un consumo espiritual. Estamos todo el día haciendo terapia, conectando con una herramienta, con otra técnica, y eso muchas veces lo que hace es que hay una movilización energética brutal, pero tú no estás enterándote de qué. Cuando tú estás conectando, cuando tú conectas con una herramienta que sientas que es tu herramienta, ¿vale? Que pivote sobre ti todos los agentes de sanación. ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, estás conectando con los registros acásicos y estás evolucionando en ellos, tú estás teniendo una línea, ¿vale? Estás teniendo un leitmotiv, una línea argumental donde ya sabes, mira, el otro día estuve conectando con esto y ahora me siento mucho mejor. Y después me vino esta información y sentí la sanación. Pero si tú ahora mismo estás con registros acásicos, estás con terapia evolutiva, estás con biodescodificación, después con una lectura áurica, después, en realidad hay mucha información que se te está abriendo, ¿vale? Que está muy bien conocer, pero la sanación no es el conocer qué te pasa, sino es liberar esas memorias. Con lo cual, yo siempre invito a las personas que la paz y la tranquilidad es la conexión con algo que te vibra mucho. Es como, puedes estar con muchas personas, ¿vale? Pero en principio tú estás conectando con una de la que te enamoras y empiezas a realizar, a contextualizar eso, a enamorarte de ella, daros amor y poquito a poco ir abriéndose. Ya después, si la relación se va abriendo poco a poco, se abre. Pero en principio, el acto de enamorarse o el acto de sanar es con una o dos técnicas que te vayan haciendo un poco como de guía. Pero si tú estás metiendo tanta información, en realidad muchas veces es como estoy consumiendo espiritualidad, estoy consumiendo herramientas para la sanación, pero yo estoy abriendo brechas y no estoy pudiendo dar el tiempo para que eso se aposente y se solidifique. Con lo cual, la paz interior, herramientas de terapias holísticas, sí, pero te invitaría a que conectes con una o con dos que tú sintieses como que estas dos te van a hacer de pilar. Y después también te diría una cosa, la invitación sería, conecta con terapias que tengan que ver con partes energéticas, es decir, invisibles, pero también con partes corporales. Por ejemplo, yoga, Feldenkrais, no sé, sobre todo terapia, ¿vale? Que conecten mucho con el cuerpo, porque muchas veces nosotros estamos mucho en la parte energética, en la invisibilidad de lo sutil, ¿vale? Pero necesitamos anclarlo en el cuerpo. Entonces está guay que conectes con una terapia al menos que te la conecte y que te la haga enraizar a tierra con el cuerpo, ¿vale? Gracias, Sí. Verónica, gracias por tu claridad, gracias por haber traído esta información de manera tan transparente, tan al alcance de cualquier mano. Y bueno, ha llegado el momento de que nos despidamos de este directo. Hasta aquí esa ronda de preguntas. Vamos a invitar también a todas las personas que no hayan recibido su respuesta en directo a que dejen también después las preguntas en comentarios y a lo mejor ahí podemos dar cabida a algunas de ellas más.
Pues Verónica, te paso la palabra en esta última ocasión para que puedas despedirte de toda la gente que ha estado con nosotros en directo y la gente que te verá también posteriormente en diferido. Bueno, pues nada, daros las gracias sobre todo por la plataforma, ¿no? La gran oportunidad que dais de revelarnos, ¿no? Y hacer más accesible toda esta información a un público que está también, ¿no? Deseando saber, deseando conocer y deseando sanar. Os doy las gracias por mil, ¿vale? Y a todas estas personas que me están viendo, decirles que si sentís como esa vibración, ¿no? Esa conexión que muchas veces sentimos con personas, aquí estoy, yo soy súper cercana. Si queréis contactar conmigo a través de WhatsApp, de un mail, que podéis contactar perfectamente, y que si tenéis alguna duda sobre lo que aquí hemos hablado, o aclarar algún tema en concreto, estoy abierta, ¿vale? A poder ayudaros, a poder iluminaros y de poder andar el camino juntos. Así que nada, os doy las gracias y un besazo enorme. Y nada, ahí estamos. Laura. Pues ahí estamos y aquí nos quedamos. Gracias a toda la gente que nos ha acompañado en este directo. Como siempre os recordamos que desde nuestra plataforma de YouTube podéis disfrutar de todo el contenido de Mindalia. Ahí tenéis muchísimas conferencias y entrevistas en directo que disfrutar sobre los registros akáshicos, sobre el propósito álmico y sobre todo lo que queráis. Así que bueno, nos despedimos, pero aquí seguimos y continuamos en Mindalia Televisión.